Sí. Que no. Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD. Bueno, ya habíamos presentado al señor Mejía. Juan Ramón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, encantadísimo de estar aquí con ustedes, dándole los buenos días al país. Patrón, usted estuvo ayer en el plenario, la plenaria que realizara Fuerza del Pueblo en la primera reunión de su comité central. ¿Así se puede llamar? ¿Cómo lo califican ustedes? ¿Cómo lo definen? Bueno, yo no diría que es la primera reunión. La dirección central se ha reunido en varias ocasiones, aunque probablemente es la primera reunión presencial. Normalmente quizás lo hacemos. Eso lo hizo más, exactamente, más interesante, más importante. Sí, la dirección política del partido no quería cerrar el año sin que la dirección central se reuniera, nos viéramos la cara, porque la verdad es que en torno a esta pandemia y el distanciamiento social, pues hemos estado todo haciéndolo por Zoom, que resulta muy bueno, e incluso ayer habían personas como Luis Toral, por ejemplo, que está en España en un tratamiento de salud, estuvo presente en la asamblea a través de Zoom. Desde la distancia. Desde la distancia. Y mucha gente de Nueva York, de España, de esas circunscripciones fuera, estuvieron participando a través de Zoom. Eso es lo bonito que ha pasado con la tecnología, que realmente hemos dado unos pasos agigantados en medio de la pandemia, por tratar de seguirnos teniendo relaciones sociales y poder... ¿Y qué tal el resultado de ese ejercicio de ayer? Básicamente lo que se hizo ahí fue aprobar unos reglamentos, tanto para las elecciones de las autoridades, las elecciones internas, algo que ya habían hecho las mesas temáticas, que ya se había discutido ampliamente, pero siempre se siguieron recibiendo algunas sugerencias de algunos compañeros, de algunos comités, y eso se fue readecuando, y ayer pues se le dio la formalidad frente a testigos de la Junta Central Electoral que estaban ahí, que fueron invitados, y se hizo la votación y se aprobaron esos reglamentos de cara a que el partido pueda seguir su proceso normal y legal a las próximas elecciones y a la escogencia de sus autoridades, porque siempre hemos dicho que esa dirección central de la cual yo pertenezco es provisional. En algún momento tendremos que ser sometidos al escrutinio de... No, la ley manda que antes del 23, que en el 23 como tarde tienen que hacerlo. Exactamente. Entonces nosotros obviamente nos vamos a someter todos al escrutinio, aunque hay una reserva, ya está estipulado en ese reglamento, hay una reserva para la dirección política, porque normalmente... Igual que como se hacía en el... No, en todos los partidos es normal, porque hay una serie de técnicos profesionales, figuras que tú necesitas tener en los partidos, que no lo puedes someter al escrutinio del... Incluso en las elecciones generales, el hecho de que ahora se elija personalmente, eso ha traído como consecuencia que los mayores ganadores de las elecciones no sean personalidades... hijo de papi y madre. Gente que no tiene que aportar en el Congreso. Tradiciones políticas. Todo es está ausente el rey dinero. El rey dinero es el que manda quién va a ser el electo. Antes tú veías que se ponían una boleta a un tercero, un cuarto, a un intelectual, Balaguer, a un técnico, Peña Gómez, ponía a un abogado porque va a legislar. Se supone que obviamente su fortaleza mayor debe ser el derecho, en sentido general, porque debe haber economistas, deportistas, ahora médicos. La condición esencial es el rifero. Bueno, eso depende también mucho de, por ejemplo, de la localidad o la circunscripción en este caso, porque no pasa en la circunscripción número 1, por ejemplo, del Distrito Nacional, pero en las demás pesa mucho el tema del que el que más tenga y el que más dé. Sí, sin duda la circunscripción 1 del Distrito Nacional es una circunscripción con una construcción, un nivel social. Exacto. Y para llegarle a esa sociedad, pues lo hacemos mucho por los medios, lo hacemos a través de otros canales, no visitas, porque si tú tratas de ir a la Nacaona a visitar, no vas a entrar. Vamos a hacer mano a mano en la Nacaona aquí, te dan esa carrera. Juan Ramón, el presidente ayer estuvo en la Cámara Americana del Comercio. Debe ser dominico-americana, pero dicen americana. Cámara Americana del Comercio. Y esbozó un panorama, la verdad que el país
con principalía en resultados post-pandémicos. ¿Tú la compartes? Recuperación económica, la recuperación de los empleos. Mira, sin duda, la República Dominicana ha tenido un desenvolvimiento bueno. Incluso uno de los factores que ha pesado es que tanto se ha esmerado el gobierno en acelerar la economía, en acelerar los diferentes sectores, que se ha acelerado de más y ha provocado un nivel de inflación superior al de los otros países de la región. Nosotros eso le iba a decir, la economía está pujante, pero la inflación está que arde. Sí, la demanda agregada ha crecido por encima de lo que estimaba el gobierno. Las estimaciones del crecimiento del Producto Bruto Interno andaban de alrededor de un 5%, y estamos hablando de que quizá lleguemos a un 12% con relación al año de la pandemia. Una gran parte de eso, aproximadamente un 9%, es un rebote estadístico, pero hay una parte de que sí, está retomando sus niveles de crecimiento. El presidente dijo que un 4% de crecimiento en pandemia. Está haciendo alusión a que respecto del 2019, previo a la pandemia, tenemos un crecimiento de un 4%, que es mucho. Sí, yo estimo que será más o menos menos de un 4%, pero se aproximará al 4%. Y realmente eso es muy alentador. Realmente el turismo es una de las industrias que nosotros, como economistas, con sentido común, decíamos, ¿qué tenemos? Una pandemia. Lo último que se va a recuperar es el turismo. Siempre pensamos que la industria más tarde a recuperarse era el turismo. Y septiembre, octubre y noviembre ha sido histórico. La gente estaba harta de estar cerrada, de estar trancada. La gente empezó a viajar por donde quiera. Sin duda hay un efecto rebote también, pero un rebote incluso mayor, porque había ahorros, había subsidios que se estaba dando en países como Estados Unidos y en Europa, que se le estaba dando unos niveles de subsidios importantes a la sociedad. Eso generó un nivel de ahorro y eso generó... Y el encerramiento, como tú dices, la gente se cansa y la gente quiere salir de su país, quiere salir a pasear, quiere tomar una playa. Y se ha recuperado mucho. La parte industrial también ha tenido una muy buena recuperación. El nivel de empleo no está totalmente recuperado, como dice el presidente. Nosotros estimamos que faltan algunos 100.000. Hay 200.000 empleados que no van a volver a trabajar. Eso es probable. Y la calidad del empleo, obviamente también ha desmejorado. Nosotros decimos desde la Fuerza del Pueblo que los niveles de salario de la sociedad, es muy buena la noticia que se dio ayer, creo que fue o antes de ayer, de que se aumentan los salarios de la zona franca, de los empleados de zona franca. Nosotros siempre hemos dicho que en la República Dominicana nosotros tenemos 1 millón de dominicanos que son capaces de demandar algo fuera de la canasta familiar. Porque los otros 9 millones, estoy hablando con cifras de ejemplo, los otros 9 millones, el 90% de los dominicanos subsistimos en la economía. Compramos los artículos de primera necesidad y no nos da para más nada. Eso trae como consecuencia que si usted piensa en instalar una industria en la República Dominicana, solo puede contar con 1 millón con suficiente poder adquisitivo para demandar su producto y el resto tiene que ser exportación. El gran... atino que ha tenido los países desarrollados es que los niveles de salario que tienen ha provocado que toda la sociedad sea capaz de demandar. En Estados Unidos cualquier obrero, cualquier empleado, cualquier persona tiene un carro, tiene una casa. Es que sigue siendo el salario, corríjame usted, Juan Ramón, es que sigue siendo salario la vía más expedita para la redistribución de riqueza. Correctamente, es correcto, estoy 100% de acuerdo con ese criterio. Y a eso era que iba. En la medida que usted con el salario le dan mejores niveles, lo primero es que aunque su compañía gane menos, porque usted paga más en nómina, pero usted va a tener una demanda. Si todos lo hacen, si lo va a ser un círculo virtuoso. Que va a generar una demanda superior y sus ventas van a aumentar y aunque sus márgenes sean menores, al final de año usted va a tener un mayor beneficio. Y yo creo que la clase empresarial dominicana y latinoamericana debe ponerse en ese entorno, darse cuenta de eso, de que ese ha sido el éxito, en la redistribución de la riqueza, ha sido el éxito del desarrollo de los países. Eso le iba a preguntar, con el crecimiento de la economía, solo se siente en la macroeconomía, pero el de abajo no los bolsillos míos no han crecido nada, los de abajo todo lo contrario. No entienden, piensan que, pero que la economía crece, pero yo no crezco, entonces todavía tenemos aquí ese déficit de redistribución para que llegue
pegue la creciente economía a todos los lados? Mira, el impuesto más azaroso que hay en el mundo es la inflación. Sí. Es la inflación. Mire, Mira, en Juan este Ramón, momento... aquí está todo caro. Por eso la Fuerza del Pueblo ayer manifestó que esa es la principal preocupación. O sea, no hacemos nada con un nivel de recuperación de empleo cuando ese empleo, la calidad de ese empleo ha bajado, el salario ha bajado fruto de la inflación. Y yo le explicaba a unos amigos que realmente lo más afectado por uno de los factores que más ha influenciado en los aumentos del precio, que es el flete. El flete afecta a los artículos más básicos. ¿Por qué? Si tú traes un furgón que vale $100,000 y ese furgón te subió de $1,000 a $3,000, te habrá subido un 3% el costo. Pero si tú traes un furgón que vale $10,000 y te sube el flete de $1,000 a $3,000, el costo de la mercancía subió en un 30%. No, y lo que está pasando con la mercancía es patético, usted lo sabe. No está llegando a tiempo. Tú compras una mercancía, un furgón de chancleta o de blúmenes o de lo que usted quiera, en China para traerlo a República Dominicana y le cuesta $20,000 comprar el furgón y hacer el embarque. El transporte y la liquidación aduanera aquí le subió de 3 o 4 mil dólares que usted pagaba a 18,000. O sea, que usted, lo mismo que compra el furgón, tiene que pagarlo. O sea, es un 100% el costo adicional. Es una locura lo que está pasando. El costo del flete, y lo peor es que después que llegaste entonces, aquí aduana te cobra costo e impuestos sobre costo y flete. Sí. O sea, los impuestos no son sobre el costo de la mercancía, sino que incluye el costo del flete. Entonces, realmente hoy en día los artículos más baratos, mientras más barato, más ha afectado. Fíjate que tú hablas de un ejemplo de un 100% de aumento del costo. Si el furgón fuera de algo muy caro, pues el porcentaje... inclusive una persona que trae vino me dijo, yo no voy a traer vino barato, porque el vino barato me le incide demasiado en el precio. Yo traigo el mismo volumen de un vino caro y el costo del flete que ha aumentado no me incide tanto en el precio. Entonces, el pobre es el que está más afectado de este periodo de inflación. Y la clase media jodida. Juan Ramón, en el caso de la inflación, que tú y María coinciden, yo también, en que nos está golpeando y que tiene que ser el foco de atención del gobierno en este momento. ¿Es suficiente la medida monetaria que tomó el Banco Central? Mira, la medida monetaria es una medida que como país fuimos probablemente el primero. Todos los países están analizando medidas de este tipo porque ninguno de los países del mundo escapa del proceso inflacionario, fruto del flete y los aumentos del commodity. Y yo digo que de la devaluación de las principales divisas, porque Estados Unidos emitió 6,000 billones de dólares, aumentó su masa monetaria y eso generó un proceso inflacionario que es récord en Estados Unidos de alrededor de un 6%. O sea que no recoger ese dinero va a tomar mucho tiempo. Exacto. Entonces, los bancos centrales están haciendo análisis sobre el aumento de la tasa. El gobernador del Banco Central se adelantó al resto de los gobiernos del mundo y aumentó su tasa de interés. Las aumentó en 0.5%. Yo no creo que el efecto sea muy grande. Él lo puede... Para la inflación, reduce la inflación, dice nuestro compañero Luna Valiente, que él no conoce en su vida que la inflación eche para atrás. Que los precios bajen. No, para atrás no va a echar. Y tenemos una amenaza de parte de las autoridades, que es una amenaza que incide en todos los precios, aumentar la tarifa eléctrica. Que está aumentando. Si usted le aumenta la tarifa eléctrica, usted puede estar seguro que es aumento de costo de toda la producción en general. ¿Y qué usted cree que va a pasar cuando se le entregue las distribuidoras al sector privado? Yo todavía albergo algo de fe de que se reconsidere eso. Se reconsidere eso. No se lleve a cabo. Sí, el gobierno ha tenido, ha gobernado muy atendiendo a las redes sociales. Pero sería contradictorio desde el punto de vista... populista en ese sentido. Sería contradictorio desde el punto de vista de Fuerza del Pueblo usted de oponerse a eso, porque Leonel fue el primero que entregó todo. Sí, eso fue... Leonel debía estar preso con esa acción. Eso fue fatal esa vez, porque que ahí empezó a subir la energía eléctrica. ¿Que sería contradictorio? No, y te explico. Por favor. Lo primero es que en esos años
estamos hablando del 96, 98. era una 98, era una tendencia mundial y algo que mandaban los organismos internacionales. Así decía Andy. Andy era uno de los principales defensores, tenía un programa que prácticamente se dedicó a eso. Diálogo. Pero el Fondo Monetario Internacional también empujaba a los países, mandaba como receta a la privatización. A la privatización. Y se le vendió a Leonel Fernández que no iba a aumentar la electricidad, pero cuando empezó a dispararse el petróleo había que aumentarla y entonces tuvo que Leonel subsidiarla. Entonces, exacto. Puede pasar eso ahora también. Un peaje sombra. De cualquier forma, ahora mismo tenemos que ver, porque hay que decir las cosas como son, o sea, que el gobierno yo satanizo que el gobierno aumente la tarifa eléctrica, pero ¿con qué producimos energía? Con carbón se triplicó el precio porque China abrió su planta de carbón. El gas natural, hay un problema en Rusia, ya ha comenzado a subir el precio del gas natural. Y el petróleo en sentido general está aumentando, todas las otras generadoras son derivadas del petróleo. Y la OPEC no está en producir más para que el precio disminuya. El gobierno de Estados Unidos habló con los gobiernos de Japón y hablaron de usar la reserva y autorizar a usar la reserva. Aún se utilice la reserva, sería por poco tiempo y no creo que incida suficiente en el precio. Nosotros vamos a seguir un proceso inflacionario. En este año el gobierno ha mostrado virtudes en el área de turismo, recuperación, el área industrial. El ministro de Industria y Comercio yo creo que ha hecho un gran trabajo en apoyo a las empresas. Se ha pasado sí, pero no baja los precios de los combustibles, Hito. Ay, Hito. Esa parte, pero sabemos que internacionalmente no, patrón. El petróleo ha bajado $20 y hoy los combustibles terminados han bajado, el que menos ha bajado un 22%. Lo que pasa es que ellos dicen que cuando estuvo aumentando, ellos no bien, pero ya esos cuartos se quemaron y el doctor lo sabe, los cuartos se quemaron. Que hay que aumentar, entonces ellos no van a recuperar lo invertido, el subsidio se perdió. Ellos lo van a bajar. Eso nadie la entiende, esa fórmula de aquí nadie la entiende, porque además no es transparente. No, pero Hito no la entiende. Ni el mismo primero que no lo entiende. Pero él parece que no sabía que iba para Industria y Comercio, que se puso a hablar de eso. Bueno, hay veces que uno tiene que cuidarse. Pero el tema entonces de... Balaguer solía hacer eso mucho. ¿De qué tema está hablando fulano? Póngalo ahí. Sí, pero el caso de él no fue así, ¿no? El caso de él es que él responde a un sector, a un grupo económico, él, David Collado. Como la mayoría de los ministros. Y lo impusieron. Que hay en el gobierno. El tema de los fletes, porque los fletes han aumentado como un 400, 500%. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser eso? Porque todo se ha reflejado en los precios. Es normal que tengan que traducir esos costos a los productos de importación. Entonces, somos nosotros los afectados. Sí, yo creo que es Porque China como que le ha gustado. China como que le ha gustado el tema de esos precios, lo que está haciendo que mucha gente creo que esos precios se vaya a la India. Ha hecho más competitivo a países como Europa y Estados Unidos. Porque traer e importar de China, ahora más atractivo traerlo anda buscando, los importadores dominicanos están buscando suplidores en Europa y en Estados Unidos. Mira, y en el continente. Definitivamente las cosas nada pasan por casualidad. A la India también. Estados Unidos tiene un problema político con China y han pasado muchas cosas. La devaluación de la moneda de Estados Unidos también es algo que aumenta la competitividad de Estados Unidos. Exacto. Aunque sea una pena para el ciudadano norteamericano en términos de competitividad, era algo que se le criticaba a China. China vivía devaluando su moneda porque eso le generaba competitividad internacional. Se necesita menos pesos para comprar dólares y probablemente sale más barato la mercancía de Estados Unidos. Lo de los fletes, yo creo que en la medida que se comience a regularizar los puertos que tienen entaponamiento, que se comience a regularizar el retorno de los contenedores a China. Exactamente, todos esos contenedores que salieron de China y que no han regresado por el mismo costo del flete, tú mandar un barco lleno de furgones vacíos. Bueno. Te tiene que tener garantía de que cuando vuelva va a cobrar la ida y la vuelta. En unos 30 segundos, un minuto, Juan Ramón, 2022, ¿más halagüeño? ¿Tenemos perspectivas de...? Porque estos números que presenta el presidente para uno celebrar la Navidad con la pata para arriba. Y ahí mismo si se necesita la reforma
fiscal, el pacto fiscal, que es lo correcto, o vamos a seguir con préstamo, o deberíamos seguir con préstamo? Mira, definitivamente el gobierno se va a endeudar este año 2022 menos, según el presupuesto, si no hay una revisión del presupuesto, menos que lo que se endeudó este año, aunque la maquinaria de la inversión en carreteras, en obras públicas... Está frisado. Estaba frisado, pero entiendo que con tantas promesas es hora de que él la dinamice, o sea, él no puede seguir diciendo que va a construir, que va a hacer y no comenzar, o sea, obviamente ya vemos la circunvalación de Baní, que sí se está trabajando, entiendo que el metro de Santiago se está comenzando, o sea, hay un sinnúmero de obras que se van a comenzar. Eso va a generar dinamismo en la economía, eso va a generar empleo, porque la construcción tiene un efecto multiplicador muy importante, pero yo creo que en la planificación del sector agropecuario fallamos este año, que tuvimos que estar botando cebollas, botando zanahorias, y creo que el año que viene vamos a fallar al revés, o sea, no hay suficiente cultivo y pudiéramos seguir teniendo inflación por escasez, porque no haya suficiente. Esa es una mala noticia, patrón. Gracias, Juan Ramón. El placer de estar con ustedes. No, con usted se aprende, hermano. Debe venir más frecuentemente aquí. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros en la mañana de hoy. La verdad que nos complace a María, a mí, a Pedro Jiménez, a todo el equipo compartir con ustedes. Gracias, Juan Ramón. Este espacio es suyo. Gracias a ustedes, un placer.